En un paciente politraumatizado hay que tener en cuenta la historia clínica del paciente, observando cuál fue la queja principal del paciente al momento de entrar a la consulta. También mirar la día y la hora en que se le presentó la lesión y valorar también si el paciente presenta algún tipo de hemorragia. También es importante mirar cómo fue el mecanismo de la lesión o la fractura y cómo se encuentra el paciente con respecto a la sensibilidad en la parte donde se encuentra la fractura. Luego, para el examen físico tenemos que tener en cuenta ciertas observaciones, como es el estado de la conciencia, el estado respiratorio, la función cardíaca, hemorragia y el estado de choque. También tener en cuenta que hay principios a intervenir, que son todos aquellos que atienden con la vida de nuestro paciente, como lo son fracturas, hemorragias, vías aéreas, sistema excretor o sistema urinario, el digestivo y la conciencia. Cuando hablamos del examen general del aparato locomotor, este lo hacemos por medio de una revisión sistemática del esqueleto para buscar lesiones musculares, arteriomusculares y óseas. Es de tener en cuenta que esto contribuye a la exploración física sea completa. Además, debemos de recordar que si el paciente se encuentra alerta, debemos preguntarle dónde siente el dolor y evaluar específicamente esas zonas. En el examen del cráneo se va a indicar al paciente que cierre y abra la boca. Si la paciente puede hacerlo de manera que no sienta dolor, se van a poner las puntas de los dedos en la macetera. En la única parte donde no se va a realizar de esta manera es en el arco cigomático y en la nariz. Se colocan las manos a cada lado de la cabeza, tocando el hueso macetero y generando una pequeña presión en la cabeza. Esto con el fin de encontrar posibles tumefacciones o contusiones. Si la paciente presenta dolor, puede indicar algún riesgo de fractura del cráneo o contusión. El examen de cuello es uno de los más difíciles de realizar. En este examen vamos a solicitar al paciente que haga giros en la cabeza suavemente. Si el paciente no presenta dolor, con la palpación que realizamos con nuestros dedos y no evidenciamos algún tipo de espasmo, le vamos a solicitar al paciente que haga una elevación de la cabeza. Pondremos nuestra mano en la base del cráneo y solicitaremos que genere una fuerza hacia abajo. Si el paciente no presenta dolor y puede generar una fuerza, significa que no había una lesión en el cuello. Primero le solicitamos al paciente que haga movimientos lentos con la cabeza de un lado a otro. Si el paciente no presenta dolor, le pediremos que por favor eleve la cabeza. Pondremos nuestra mano en la base del cráneo y le pedimos que genere una fuerza hacia abajo. Si el paciente no presenta ningún tipo de dolor, es que no había una lesión alguna en el cuello. Cuando hablamos del examen de miembros superiores, primero se le va a pedir al paciente que realice todo tipo de movimientos con los brazos, que sería flexión, extensión, rotación y abducción. De igual forma se iniciará con las manos y los dedos, donde se realizará una tracción para evidenciar si hay algún tipo de fractura en las falanges o en las partes metacarpianas. Después de dicha maniobra se le pedirá al paciente que haga un apretón de saludo en posición recta, después en flexión. Si el paciente no refiere ningún tipo de dolor, esto querrá decir que no hay lesión a nivel de codo, antebrazo, hombro, clavícula o escápula. Para el examen del tórax, como primera instancia, se le pedirá al paciente que haga una aspiración profunda. Y si se queja, se le va a dar paso a la realización de una prueba, la cual consiste en presionar el tórax en lados opuestos, cuidando el área de sensibilidad y que las manos estén al igual en la distancia correcta. También hay que tener en cuenta que las costillas son fáciles de fracturar, por lo cual es muy importante hacerlo con una manera muy delicada. También esta técnica va a permitir localizar el dolor con una mayor precisión y enseguida se intentará identificar si presenta alguna fractura en las costillas mediante la palpación directa. Entonces ponemos las manos a los lados de las costillas. Por favor, respira profundamente. Para el examen de columna vertebral, presionamos nuestras manos por debajo del tórax. Esto para evitar algún tipo de movimiento innecesario que realice el paciente. Vamos a cerrar nuestros dedos y poner nuestras manos en modo de copa por debajo del torso del paciente y se genera una elevación de la pierna. Luego se van a pasar nuestros dedos por debajo en los procesos espinosos para detectar algún tipo de dolor o ángulos anormales en la columna. Luego, cuando estemos en una región dorsolumbar, vamos a hacer una elevación. Esto lo que busca es revelar algún tipo de cifosis o anomalía. Ahora con nuestros dedos cerrados y la mano en posición control, vamos a empezar a bajar por las apófisis espinosas de la columna, detectando algún tipo de dolor o anomalía en los ángulos. Para el examen de pelvis se realizará igual que el examen de tórax, pero en este lo que realizaremos es una compresión a nivel de las crestas ilíacas lateral y anteroposterior. Otra prueba que podemos llegar a realizar es cerrar el puño, colocarla dentro de la rodilla del paciente y decir que las ajuste. Si él llega a presentar dolor, esto nos indicará que hay una fractura a nivel del fémur y pelvis. Se realiza una compresión lateral y anteroposterior.
También hacemos otra prueba, que es colocar el puño, colocando entre las rodillas y apretar. Para el examen de los miembros inferiores se le va a pedir al paciente que mueva sus 2 segmentos. Enseguida se va a proceder también para traccionar cada dedo. Y si no siente dolor, se le va a indicar que coloque los miembros inferiores sobre la mesa para llevar a cabo el examen. Luego se va a juntar los 2 pies con las manos y se le va a indicar al paciente que los gire hacia afuera. Y se le va a aplicar una pequeña resistencia. Después de esto se va a intervenir el proceso, ya que se van a asistir los pies hacia adelante y también se le va a pedir que los gire hacia adentro contra una presión. Si el paciente hace todas estas maniobras, seguramente no tendrá lesión de las piernas ni en las pelvis. Iniciaremos con movimiento de flexión y extensión. Luego le juntaremos los pies al paciente y le aplicaremos una pequeña resistencia para que abra hacia afuera. Intenta. Y luego le separamos los pies y hacia adentro.